Paso a vosotros, amada Iglesia de Dios. En esta mañana nos toca a la congregación del Templo Monte Sinaí en Chihuahua compartir con ustedes estos momentos de alabanza que tendremos en esta mañana en el culto de escuela sabática. Y para ello, hermanos, pues vamos a invitarlos para que desde su casa inclinen su rostro juntamente con nosotros para dar gracias y para pedir la sanción del Espíritu Santo de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Excelentísimo y buen Padre, gracias te damos en esta mañana por la vida y la salud que tú nos concedes, Señor, y también te damos gracias porque nos permites, Padre, ser parte de tu pueblo y nos permites también, Señor, compartir con nuestros hermanos de las diferentes congregaciones estos momentos de alabanza y de adoración. Te rogamos, Padre, que nos asistas con tu Santo Espíritu, que nos guíes, Señor, en la alabanza y la adoración de tu nombre. Y también, Señor, que nos guíes al estudio y reflexión de la escuela que tendremos en esta mañana. Sé con nosotros, Padre, guíanos, danos sabiduría, Señor, para que seamos nosotros también portadores de tu palabra, de tu verdad, Señor, y también seamos portadores, Señor, de consuelo para aquellos que están, Padre, en alguna necesidad. Sé con nosotros, Señor, y te imploramos también perdones nuestras faltas y nuestras fallas, pues te lo imploramos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dice este canto que para siempre es su misericordia, porque Dios es bueno, hermanos. Entonemos este canto que dice, porque bueno es Dios. Entra con acción de gracias por sus atrios. Jehová, alabando al son de trompetas, con pandero y arpa también. De toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. La palabra de Dios dice, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo para mí. Los invito a que entonemos este canto, hermanos, precioso, que dice, vivo para Cristo.
Espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. El Dios que adoramos es un Dios fuerte y poderoso, es un Dios que es sobre todo nombre, no hay ninguno como Él. Entonemos este canto, hermanos, para nuestro Dios, que es el Dios que adoramos.
Los invitamos, hermanos, para que entonemos el siguiente himno que dice Dulce Comunión. En los brazos de mi Salvador, qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Vive salvo del pecado y del temor. Vive salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Vive salvo del pecado y del temor. Vive salvo en los brazos de mi Salvador. Vive salvo del pecado y del temor. Yo soy libre, salvo en los brazos de mi Amén. Bien, hermanos, acabamos de entonar algunos cantos para nuestro Dios, por lo tanto, los invitamos para que recibamos a nuestro hermano quien trae la escuela en esta mañana. Paz a vos, amada iglesia. Es un gusto para un servidor el poder tener y llevar a cabo el estudio de este día, en donde me corresponde la lección número 11 y lleva por título esta lección Nuevas Oportunidades. El énfasis de esta lección dice así: restauración, aborto. Y el verso nos dice de la siguiente manera: el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, verso 3. Cuando hablamos de nuevas oportunidades, es de tener una oportunidad más para poder corregir algo que en un momento se hizo mal. Y en esta ocasión es un tema muy interesante, ya que nos vamos a ir viendo lo que podemos hacer en una restauración del aborto. Bueno, si nosotros vamos a ver qué es el aborto,
El aborto, nos dice así, según el diccionario, es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Bueno, el objetivo de nuestra lección de este día dice así: tomar conciencia de que la práctica del aborto es una experiencia más común de lo que percibimos y explorar alternativas mediante las cuales la iglesia local pueda ofrecer apoyo pastoral a las mujeres y a las familias que han sido quebrantadas por causa de esta experiencia. Bueno, hoy va a ser una lección tan interesante que vamos a poder nosotros entender nuestra labor como cristianos en esta lección que vamos a mirar de nuevas oportunidades. La introducción nos dice así: el aborto no es una práctica deseable, es quizá una de las experiencias más complejas y dolorosas por las que atraviesa un ser humano. Quienes se ven involucrados en ella resultan afectados en diferente proporción. Cada uno carga sobre sí un peso consecuente de esta lamentable práctica. Entendemos que el aborto puede tener diferentes causas que lo hacen una práctica muchas veces imposibles de evitar, y otras se debe a factores contingentes en los que está involucrada la decisión de quienes pueden tomarla. Recordemos que muchos son resultados de una condición de salud insostenible, o se realiza bajo presión social, económica o incluso religiosa. No podemos quedarnos con la idea de que quien aborta es una muchachita libertina que no tuvo cuidado para no quedar embarazada, ya que esto sería reducir el problema, sea cual fuere el caso. No deja de ser una experiencia compleja que conlleva sufrimiento, dolor y muchas veces deja efectos negativos de carácter emocional, físico, social, económico o espiritual. Bueno, en esta parte de la introducción nos hace ver que el aborto trae consecuencias muy fuertes en la mujer cuando lleva a cabo este paso, ¿verdad? En donde podemos mirar que a veces no es porque ella quiera llevarlo por su propia voluntad, sino puede ser por salud o puede ser por otra circunstancia y tienen que llevarlo a cabo. Pero aquí nos dice, ¿verdad?, que a veces nosotros podemos juzgar y podemos decir: es que esa muchachita, pues así es una libertina, es una muchachita fácil. Y en ese momento nosotros empezamos a juzgar cosas que realmente hacemos que esta situación tenga un valor muy pequeño, en donde nosotros podemos mirar que esto trasciende más allá de lo que nosotros podemos imaginar. El aborto, nos dice, es una práctica que resulta más común y cercana de lo que generalmente pensamos. Sin embargo, no siempre lo notamos porque resulta una experiencia silenciosa. Muchas mujeres o familias prefieren callar, esconder o negar el tema debido a sentimientos de vergüenza, temor a la crítica o a la incomprensión o al juicio, a represalias, castigo o a la incómoda situación de verse presionados a ofrecer respuestas. Y este silencio, sumado al dolor de la experiencia del aborto, genera que muchas personas, en particular muchas mujeres, vivan con el corazón quebrantado. Nuestra posición como iglesia, ¿cuál es? Bueno, la posición de la iglesia está siempre a favor de la vida humana y consideramos que esta comienza a partir de la concepción, es decir, en el momento de la fecundación del óvulo. Por lo tanto, todo el esfuerzo que sea necesario para procurar la protección de esa vida, lo vale. También consideramos que existen situaciones muy complejas
por las que una persona puede llegar a la decisión de practicar un aborto, y que en relación con este asunto no siempre es cuestión de elegir entre blanco o negro, sino que a veces se debe considerar una escala de grises, y que dentro de esos matices, quienes se ven enredados en dichos dilemas no tienen una experiencia fácil, cómoda o libre de dolor. Veamos, hermanos, esta lección tiene como propósito que aprendamos a ofrecer usted y yo y la iglesia apoyo pastoral y espiritual a las mujeres que han tenido que practicar un aborto. Dice, no pretende llevarnos a la militancia en algún momento de algún movimiento pro vida, ni que tomemos una postura ante la penalización o despenalización del aborto por parte del Estado, temas que será necesario considerarse en otro momento y en otras circunstancias. Lo que se pretende es que tomemos conciencia de que estemos de acuerdo o no con esta práctica. El aborto sigue siendo una experiencia que muchas mujeres sufren en silencio, debido posiblemente al miedo, a la vergüenza, a la ignorancia, a la culpa o a la confusión, y por lo tanto es un campo en el que la iglesia puede hacer un enorme y hermoso aporte pastoral de cuidado y restauración. Guiada por el modelo de Jesús, por lo que cabe preguntarnos, ¿qué haría el Señor ante esta realidad? Bueno, miramos, hermanos, que el aborto son temas que no se tratan tan frecuentemente en la iglesia. Pero hoy en esta escuela estamos viendo que como iglesia tenemos una tarea muy importante, un desafío en el cual pues nos invita a que nosotros seamos parte de ese desafío para poder ayudar a aquellas personas, aquellas mujeres que han sufrido parte de ese aborto, porque no únicamente, como dice aquí, la mujer que está sufriendo por ese aborto siente tristeza, como dice la introducción, vergüenza, pasa por momentos difíciles, sino aún la familia también lo vive. Bueno, el análisis, hermanos, nos dice, la Escritura no trata el asunto del aborto de manera directa. Sin embargo, su mensaje nos permite contar con pautas apropiadas para abordarlo. Estas pautas se desprenden principalmente del ministerio de Jesús, cuyo modelo le da dirección a todo nuestro quehacer pastoral. Para ello, nos apoyaremos en el texto de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11, pues en él Jesús atiende a una situación similar a la que se vive en relación al tema de esta lección. Podemos descubrir en él o identificar los principios y las bases para el desafío que tenemos ante nosotros. Bueno, este es el análisis que vamos a ver y nos dice así. Esta parte dice, una experiencia no deseable, síntoma o enfermedad. Dice, existen muchas prácticas que no son deseables. En el caso de este texto, se trata del adulterio. Una mujer es sorprendida en el acto y es arrastrada por una turba de hombres celosos, guardianes de la ley, pero el relato descubre que el adulterio no es el único problema, ni siquiera el pecado central. Es apenas el síntoma de una sociedad que vive solapando su rebeldía contra Dios. Si usted leyó lo que nos dice en esta cita de San Juan, capítulo 8, del 1 al 11, nos está hablando acerca de aquellos hombres fariseos que llevaron ante Jesús a aquella mujer que la encontraron en adulterio.
y la llevaron para que fuera castigada conforme a la ley, a lo que Moisés había dicho. Y esa mujer debía ser apedreada. Y ahí vemos, hermanos, cómo Jesús actúa de una manera prudente, cómo Jesús actúa de una manera sabia, en donde pues vemos que estos hombres buscaban otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo iba a responder Jesús ante una situación en la cual pues ellos llevaban y hacían ver a Jesús que aquella mujer estaba en un pecado muy grande, en un pecado que iba a ser de muerte, o que era de muerte? Hoy en día vemos aún en nuestros días, en países que todavía pues llevan a cabo esta forma de juicios, en donde la mujer, ¿verdad?, es muerta apedreada. Bueno, nos dice aquí en el número 1, dice, es indiscutible, el adulterio es pecado, lo dice la ley y lo confirma el Señor Jesús. Si nosotros vamos a lo que nos dice ahí en la cita de Mateo, vamos a ver lo que nos dice ahí en Mateo capítulo 5, verso 27 y verso 28. Nos dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, miramos, hermanos, que aquí el adulterio está señalado como un pecado. Y es pecado, ¿no? Y vemos que Jesús mismo lo confirma. Pero nos dice aquí, dice, por lo tanto, abordando el asunto desde el punto de vista de la legalidad, el grupo de hombres tenía razón. Opine. Bueno, aquellos hombres que habían llevado a aquella mujer tenían razón en que lo que ella había hecho era necesario actuar bajo lo que establecía la ley. Pero Jesús les hace ver de una manera que simplemente el mirar a una mujer, cuando tú estás de frente y pasa una mujer y tú la miras y le estás codiciando, ¿sí?, no hace falta que llegas a hacer el acto. Simplemente en la forma que tú estás mirando, tú la estás codiciando, tú la estás deseando, y tú ya en tu corazón ya estás también llevando ese adulterio, ese pecado, ¿sí? Entonces Jesús aquí lo está expresando, dice en el verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Aunque no hayas cometido el acto, simplemente con el hecho de codiciarla y de esa forma en que la estás viendo. Dice el número 2, el adulterio, dice, es una práctica no deseable, a pesar de que en ella están involucradas las pasiones y el goce carnal. Pero en este escenario no es el único pecado cometido. Por ejemplo, dice, ¿en dónde se encontraba el varón con el que la mujer cometió adulterio? Si nosotros vemos la lectura, hermanos, nos damos cuenta que aquella mujer fue llevada ante Jesús, pero nunca aparece el hombre. Para llevar a cabo un adulterio se requiere de un hombre y de una mujer. Y ahí únicamente vemos que llevan a la mujer. Dice, ¿por qué solo se condenó a la mujer? La mujer, hermanos, siempre fue sobajada. La mujer en aquellos tiempos no tenía tanto valor como un hombre, hermano. Y vemos aquí, hermanos, que nos hace otra pregunta. ¿Hacer excepción de persona aquí es pecado? ¿Usted qué piensa, hermano?
La acepción de pecado, la acepción de personas es pecado. Y es un pecado delante de Dios. Delante de Dios, tanto hacer acepción de personas es pecado, como el adulterar es pecado. Para Dios no hay pecado grande ni chico. El infringir la ley es pecado simplemente. Y dice aquí más adelante, otra parte, dice, ¿de dónde surgía el deseo de matar mediante lapidación a la mujer y no al varón? Lea Santiago capítulo 2, verso 11. Vamos a verlo rápidamente, lo que nos dice aquí en Santiago 2:11. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, aquella mujer, hermanos, había cometido un pecado y por ese pecado iba a ser lapidada, iba a ser muerta a pedradas. Pero también el hacer la acepción de personas también tiene consecuencias. También es un pecado. Y aquí lo que nos dice en esta parte, hermano, que tanto el que comete adulterio, ¿verdad?, como el que mata, ¿sí?, es un transgresor de la ley. Y no hay más, hermano. Entonces, nosotros vemos que estos hombres hicieron, ¿verdad?, hicieron ellos una condenación. Ellos querían ver que una mujer fuera castigada, pero ellos estaban pasando por alto otras situaciones, como el no llevar al varón, como el hacer acepción de personas, en donde ellos querían que únicamente la mujer fuera castigada. Dice en el verso 3, en el inciso 3, perdón, el texto resalta que los escribas y los fariseos no tenían el interés de obedecer la ley. Ve el versículo 6, el cual era la verdadera intención. Complemente su idea con Juan 5, capítulo 5, verso 18, pero vamos a leer ahí en Juan. Vamos a ubicarnos, hermanos, en el libro de Juan para poder mirar lo que nos dice acerca de lo que querían estos fariseos, y que pues ni hace falta leer todas estas citas, porque realmente los fariseos vemos que ellos lo único que querían era ver cuál era el actuar de Jesús para encontrar un error y para poder señalarlo y poder matarlo, que es lo que nos dice aquí en la cita de Juan capítulo 5 verso 18, en el cual así nos dice, Juan 5, 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos tenían ese celo, tenían esa forma de ver que Jesús, lo que él decía, pues era una blasfemia, y la blasfemia para ellos era causa de pecado, era un pecado, y ese pecado pues querían ellos hacerlo, que Jesús lo pagara y llevar a Jesús hasta la muerte. Si lo vemos aquí en este mismo libro, en el capítulo 7, verso 1, donde nos habla y nos dice lo siguiente. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, hermanos, ellos tenían una intención de matar a Jesús. Ellos procuraban matarle. Ellos nada más estaban acechando a Jesús para que Jesús realmente fuera muerto, hermanos. Era uno de los propósitos que siempre tenían aquellos judíos, porque Jesús les decía que ellos estaban mal, que lo que ellos hacían
estaban mal, pero ellos se sentían atacados y no podían ellos consentir eso. Realmente, como vemos en las citas que nos muestran aquí, solamente ellos deseaban que Jesús fuera muerto, hermano. Dice aquí, el número 2, dice, cuando no se consigue el ideal, juicio o solidaridad. Aun cuando los escribas y fariseos tenían una triple agenda, Jesús no entró en su juego, pero ellos insistieron en que él realizara la labor de juez. En cambio, Jesús se negó a tomar ese rol. En lugar de ello, se constituyó el pastor, salvador y restaurador. Vemos, hermanos, que a través de esta lectura de Juan, de la mujer adúltera, ellos deseaban que Jesús tomara una actitud de juez. Cuando le dicen a Jesús, bueno, la ley de Moisés dice que la mujer debe ser apedreada, debe morir de esa manera. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Están cuestionando a Jesús, ya le están diciendo a Jesús, ¿verdad? ¿Qué harías tú? ¿Cuál es tu opinión? Y realmente Jesús se negó, hermanos, a tomar esa actitud de juez. Ese rol en el cual él tomó un rol completamente diferente. Una actitud que sorprendió a la gente, porque Jesús se constituyó en pastor, en salvador y en restaurador. Dice el número 1. Las acciones pastorales de Jesús pueden entenderse como que él aprobaba el adulterio o lo promovía. Opine. ¿Usted qué piensa, hermano? Las acciones pastorales de Jesús pueden entenderse como que él aprobaba el adulterio o lo promovía. Jesús no aprobaba el adulterio ni lo promovía, hermanos. Jesús fue el que dijo, como ya vimos en la cita anterior, que el adulterio es pecado. Jesús, hermanos, en ningún momento promovió nada de lo que la mujer adúltera hizo, hermanos. Él actuó con amor, con misericordia y restauró a aquella mujer, hermanos. Dice número 2, el problema de quienes consideran que su primera tarea como religiosos es ser jueces es que deshumanizan a la persona juzgada, es decir, que dejan de verla como un ser humano en igualdad de condiciones y en cambio la ven como un objeto. Pero eso cuando se juzga, las personas dejan de tener nombres personales y se les refiere como adjetivos. Es decir, esta parte que nos dice aquí, hermanos, aquellos hombres como religiosos que eran, lo primero que se constituían eran en ser jueces, inmediatamente en aplicar la ley, y ellos deshumanizaban, le quitaban el valor a aquella persona. Ellos la veían como un objeto. Ellos hacían ver, y hoy en día también se sigue haciendo, hermano. Porque cuando una persona roba algo, dicen, mira, ahí va ese ladrón. Cuando una persona comete alguna falta, mira, ahí va ese, y le pone un nombre, le pone un calificativo, le pone algo que lo señala y lo identifica, ya no por el nombre que
tiene esa persona, sino por el acto que esa persona hizo, hermanos. Y nos dice aquí, ¿cómo consiguió Jesús que vieran a la mujer como su igual? Aquella mujer la consideraban como una mujer adúltera y de ahí ya no la bajaban. Y dice aquí la pregunta, ¿cómo consiguió que Jesús vieran a la mujer como su igual, como personas diferentes, como persona con diferentes luchas, pero en igual de condiciones? Nosotros como seres humanos, hermanos, todos tenemos faltas, todos cometemos errores, todos pecamos, hermanos. Pero Jesús, hermanos, en la situación que vivió con aquellos hombres que llevaban a la mujer adúltera, sí, les dice ahí en el verso 7, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús, hermanos, actúa de una manera sabia, porque sabía que aquellos hombres a lo mejor no habían estado en un adulterio, en un pecado así tan visto, ¿verdad? Que tenían que llevarlo para ser juzgado y sentenciado, quizá a la muerte. Pero tenían otros pecados que ellos sabían y que nos dice aquí adelante en el número 3. ¿Por qué los acusadores comenzaron a retirarse uno a uno? Opine. Y nos dice aquí en el verso 9 de San Juan capítulo 8. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Sí? Entonces, hermano, aquellos hombres acusadores, ¿qué hicieron? Si ellos llevaban a aquella mujer que era pecadora, ellos se sentían limpios, pero cuando Jesús los confronta y les dice, aquí lo que nos habla el verso 9 dice, que ellos, hermanos, ellos empezaron a irse, porque Jesús ya les había dicho, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Cuáles eran los pecados que ellos tenían? Ellos solamente lo sabían, pero sabían que dentro de sí mismos tenían ellos un pecado, o a lo mejor 2 o más. Pero Jesús, con esas palabras, hermanos, hizo que desistieran del poder o del querer lapidar a aquella mujer. Y aquellos hombres, hermanos, al entender lo que Jesús les dijo, ellos fueron saliendo y, como dice el verso, se fueron caminando porque su conciencia los estaba señalando, hermanos. Entonces ellos también tenían pecado. Dice más adelante, ¿qué hizo Jesús? Mientras tanto, según el verso 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Jesús, mientras estaban saliendo, él siguió, se inclinó y seguía escribiendo en la tierra, hermano, esperando a que aquellos hombres, pues a lo mejor a ver quién era el que estaba libre de pecado y aventaran la primera piedra. Jesús sabía el corazón de cada uno de ellos. Jesús sabía la intención con la que ellos estaban actuando. Jesús conocía su vida de ellos, hermano. Y estos acusadores, hermanos, empezaron a irse mientras Jesús estaba escribiendo. Dice el número 5, una vez que los acusadores se retiraron, porque pasaron de ser acusadores a ser
acusados por su propia conciencia, y en ello encontraron que estaban en la misma condición de la mujer. Jesús queda a solas con ella. ¿Qué significa ni yo te condeno? Fíjense nada más. Estos hombres, hermanos, de ser acusadores, fueron ahora ellos los que se sentían acusados por su conciencia. Porque ellos vieron que estaban en la misma condición. Pero cuando Jesús queda con aquella mujer a solas, Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Jesús, hermanos, ve a la mujer y le dice estas palabras. Enderezando ese verso dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? Aquella mujer quizá levantó los ojos y dice: ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Miramos aquí, hermanos, algo en el cual Jesús le dice unas palabras a esta mujer. ¿Y qué significa ni yo te condeno? Ni yo te condeno, hermanos, significa darle el perdón. Jesús perdonó a esa mujer. Y cuando dice aquí en el verso, vete, el irse, a esta mujer le está dando la libertad. Porque esta mujer se sentía ahí encerrada entre esa gente, hermanos. Pero cuando Jesús le dice: vete, ya no están los que te están acusando. Jesús le está dando esa libertad. ¿Sí? Y cuando le dice: y no peques más, Jesús, hermanos, le está dando y le está ofreciendo una nueva vida. Realmente Jesús está actuando, sí, como pastor, como salvador y como restaurador, hermano. Vemos, hermanos, que nosotros no podemos ser jueces y no debemos ser jueces. Podemos nosotros pastorear, podemos nosotros aconsejar, podemos nosotros ayudar a restaurar a alguien que está en circunstancias difíciles, hermano. Dice número 3, sí a la vida, vida abundante y nuevas oportunidades. Lea Deuteronomio capítulo 30, verso 6, en donde le quiero invitar a que lo lea conmigo y veamos lo que nos dice en esta parte. Deuteronomio 36, dice así: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin que vivas. Ahora el verso 16, de aquí mismo, y nos dice así: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Bueno, lo que nos dice aquí, hermanos, sí a la vida, a una vida abundante. Dice, ¿cuál es el propósito de los mandamientos? Ya lo hemos visto. Para usted, ¿cuál es el propósito de los mandamientos, hermano? ¿Es para bien o es para mal?
El propósito de los mandamientos, hermanos, es para tener, cuando lo guardamos, nosotros los mandamientos, es para bien de nosotros, hermanos. Y Dios nos va a llenar de bendiciones al guardar sus mandamientos. Dice, ¿cómo es que los seres humanos llegan a usar la ley que es para vida como instrumento de muerte? Bueno, si un hombre actúa con un mal corazón, hermanos, esa ley de vida la puede hacer que sea una ley de muerte. Esa ley de vida puede hacer que su vida sea destruida. Su vida pague las consecuencias por no llevar una vida, por no guardar los mandamientos. Lo que los mandamientos son de bendición, son los que nos señalan a nosotros lo que estamos bien y lo que estamos mal. Los mandamientos para eso nos sirven, para mirar y saber si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, hermano. Si hacemos lo bueno, como dice la palabra, pues vamos a alcanzar las bendiciones. Pero si hacemos lo incorrecto, pues vamos a llevar la muerte. Dice el número 2, cuando Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, le está indicando que Él es el único que puede condenarla, no solo porque está libre de pecado, sino porque es Dios. Jesús en aquel tiempo, Él decía a la gente que Él es Dios, que Él era Dios, que Él y su Padre uno solo eran. Dice, pero yo y tú uno solo somos. Él es el único que podía perdonar, hermanos. Por eso los fariseos les decían, ¿y quién es este que perdona los pecados? ¿Y quién es este que sana? Y los fariseos siempre estaban viendo qué es lo que decía Jesús. Y dice, Él se siente Dios. Él cree que es Dios. Porque ellos nunca aceptaron que Jesús fuera Dios. Ellos siempre lo veían a Jesús como un ser humano. Por ello vemos que ellos querían matarle, hermanos. Y dice aquí, pero en lugar de ser juez, Jesús no fue juez, pero en lugar de ser juez, se vuelve Jesús libertador sin pasar por encima la ley, sino transformados en el poder de la ley. ¿Para qué? Para que la mujer tenga vida. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Hermanos, el poder mirar una situación como esta del aborto nos invita a que cada uno de nosotros seamos cuidadosos en lo que decimos, en lo que hacemos, en nuestra actitud hacia la gente que ha pasado por esta situación. Nosotros debemos de ver que somos nosotros los medios que Dios usa y va a usar para restaurar al quebrantado, para que haya una nueva oportunidad de vida, hermanos. Y que aquella gente no piense que el cometer un acto de esta situación del aborto que conlleva muchos pesares, muchas situaciones difíciles en las cuales muchas de ellas se sumergen y viven y pasan los años y siguen pensando en lo que hicieron, que a lo mejor pues no vamos a juzgar cuál fue la situación. Lo único que nos toca a nosotros es poder ayudar a que esa gente vea que hay un Jesús que le ama, que le salva, que le restaura
y que le perdona, hermanos, y que le da una nueva oportunidad. Vamos a ver la aplicación. Dice, pastoral para quebrantados de corazón. Pastoral con una sola agenda. El amor que restaura al prójimo. Y aquí son preguntas que nos hace mirar a cada uno de nosotros. Y dice, ¿considera que su congregación se caracteriza como una comunidad de fe que restaura? ¿Qué dice usted, hermano? Ponga ahí, escriba usted ahí sobre esta pregunta. ¿Considera que su congregación se caracteriza como una comunidad de fe que restaura? Si lo hace, póngalo sí. Y como dice aquí, señale algunos rasgos que se requieren para ser una comunidad sanadora. Señale algo que usted ha hecho en su iglesia o que su iglesia hace para ser una comunidad sanadora. Luego viene otra pregunta que nos dice, ¿qué pasos debe dar una comunidad de creyentes para desarrollar las cualidades necesarias que provean restauración a los quebrantados? Fíjense, ¿qué pasos debe dar una comunidad de creyentes donde usted y yo estamos, hermano, para desarrollar las cualidades necesarias que proveen restauración a los quebrantados? Si usted lo ha hecho, aporte las ideas, escriba sus ideas que usted ha hecho para restaurar al quebrantado. Póngalo ahí, escríbalo ahí, para que lo miremos y podamos nosotros ver qué es lo que ha hecho usted, hermano. Aporte sus ideas. Dice el número 2, la iglesia no debería verse ante la disyuntiva juicio o solidaridad. El seguimiento a Cristo requiere que imitemos sus pasos y seamos solidarios como característica primordial. ¿Qué significaría ser solidarios con las mujeres que han sufrido por causa de un aborto? Nos hace una pregunta más. Como iglesia, hermanos, no podemos estar nosotros entre sí, hago esto o hago esto. Debemos nosotros ser como Jesús, hermanos. Jesús fue claro, sus pensamientos, su actuar fue de una manera clara, ¿sí? En donde nos dice aquí, hermanos, que Jesús, ¿verdad?, que Jesús es nuestro ejemplo y nosotros, dice, el seguimiento a Cristo requiere que imitemos sus pasos y seamos solidarios. Jesús fue solidario con aquella mujer. Nosotros, ¿cómo debemos de ser? ¿Debemos de poner en duda? ¿Debemos de estar cuestionando? ¿Debemos de estar enjuiciando? No. Nosotros debemos ser como Cristo Jesús, porque nosotros somos discípulos de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Y un discípulo debe de hacer lo mismo que Cristo, que su maestro hace. Y dice aquí, hermanos, la otra pregunta, ¿qué significaría ser solidarios con las mujeres que han sufrido por causa del aborto? ¿Qué significaría ser solidarios para usted, hermanos? Con aquellas mujeres que han sufrido, que han pasado vergüenza, que han pasado quizá humillaciones, que han pasado momentos difíciles por causa de un aborto. ¿Cómo lo piensa usted, hermano? ¿Cómo va a actuar usted? Dice la otra pregunta, ¿cómo puede expresar solidaridad con una mujer que se encuentra ante la posibilidad de realizarse un aborto? Comente. Vea la pregunta una vez más. ¿Cómo puede expresar solidaridad con una mujer que se encuentra ante la posibilidad de realizarse un aborto? Si usted se solidariza con una mujer en esta situación, ¿sí?, que anda esta mujer pues pensando si se hace un aborto o no,
¿cómo usted va a ser solidaria con ella, hermano? Coméntelo, por favor. Dice el número 3, la vida no solo es el tiempo que transcurre entre la concepción y la defunción. Desde el punto de vista bíblico, la vida solo se realiza como tal en la comunión con Dios. Por ello, la vida plena se experimenta cuando hay perdón, libertad y restauración. Fíjense qué importante es, hermanos, que la vida plena que el hombre debe de llevar, que usted y yo, que todos debemos de llevar, es cuando hay, hermanos, un perdón. Sí, el perdón nos lleva a una libertad y la libertad nos lleva a una restauración. Sí. Dice, aquí considere, en la letra A dice, ¿qué necesita la iglesia local para identificarse como una comunidad en la que las personas pueden encontrarse con el perdón de Dios? Bueno, aquí son preguntas que debemos de contestar. Conteste usted ahí, hermanos. Ponga usted, ¿qué necesita la iglesia donde usted está, la iglesia local, para identificarse como una comunidad en la que las personas pueden encontrarse con el perdón de Dios? El punto B dice, ¿qué requiere hacer para desarrollarse como una comunidad que empodera a las mujeres a fin de que sean libres para una vida plena? Sí. El empoderar, hermanos, a una mujer, sí, es el proceso que permite el incremento de la participación de las mujeres en todos sus aspectos de vida personal y social. O sea, es darle la oportunidad a la mujer que pueda participar en todos los aspectos de su vida, hermano. Tanto personal como social. Entonces, conteste ahí, por favor, a esta pregunta, hermano. Y la otra pregunta dice, ¿cómo puede la iglesia potenciar a las mujeres para que sean restauradas del quebranto de corazón y construyan su vida sobre la novedad del Evangelio? Aporte acciones concretas. ¿Qué acción concreta usted puede aportar, hermanos? Hermana, yo le invito a que anote ahí, que usted lo ponga y que usted vea, hermano, que como iglesia, ¿cómo podemos potenciar para que estas mujeres sean restauradas de ese quebranto de corazón y ellas tengan una vida sobre ese evangelio que es Jesús, hermano? Que estas mujeres construyan y puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Yo quiero decirle, hermanos, que como iglesia hemos tenido, o quizás seguimos teniendo todavía, yo creo, esa forma de ser jueces, hermanos. Que nada más estamos viendo qué cosa no nos gusta y estamos señalando y estamos diciendo y estamos juzgando y vamos y decimos y comentamos y actuamos como jueces, hermanos. Y no nos damos cuenta que nuestra vida como cristianos debe ser una vida diferente. Debe ser una vida, hermanos, en donde si ya tenemos a Cristo, el cual nos sanó, nos perdonó, nos restauró, nos dio la salvación, nos dio una nueva oportunidad. Así nosotros debemos ser con aquella gente, hermano. Debemos nosotros de actuar de tal manera, hermanos. Por ello, hermanos, aquellas mujeres que han pasado por esta situación del aborto o alguna situación que ha sido complicada para ellos o algún otro pecado, hermanos, debemos nosotros de actuar conforme actuó Cristo Jesús, imitando a Cristo Jesús, hermano, donde en nuestra vida, en nuestros comentarios, sean para edificar, sean para restaurar, sean para ayudar a aquella persona que está necesitada, para que ellos vean que hay un Jesús que sana, que salva, que perdona y que da nuevas oportunidades. En la conclusión nos dice así, hermanos, ante la realidad del aborto no podemos tomar una postura neutral o indiferente.
Tampoco es prudente tomar partido con algunas de las posturas radicales que se observan en la sociedad y en algunos ámbitos cristianos, ni en los movimientos pro vida, ni en los movimientos pro aborto, sino en el seguimiento a Jesús, lo cual significa que primeramente seremos instrumentos de Dios para pastorear y acompañar a las mujeres y a las familias que han sufrido la práctica del aborto. Evitaremos ser jueces y en cambio trabajaremos para dar lugar a la gracia de Dios que perdona, libera, potencia a las personas para restaurar su vida en la nueva oportunidad que le da el Evangelio. Usted y yo, hermanos, tenemos que actuar bajo una forma diferente a la que hemos hecho por años y por años, hermanos. Nosotros hemos sido cambiados por Cristo Jesús. Si hemos sido cambiados, nosotros hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Si hemos sido perdonados, debemos perdonar. Si a nosotros nos han ayudado a ser diferentes, a ser restaurados, nosotros tenemos que restaurar al que lo necesita. Y hermanos, debemos ver que Jesús nos da una nueva oportunidad de vida y de vida en abundancia. Mi deseo es que veamos y reflexionemos y cambiemos nuestra forma de ser y que nosotros actuemos como Cristo actuó, hermanos. Mi deseo es que Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos. Pasados hermanos, acabamos de escuchar la lección de escuela sabática de esta mañana y hermanos, pues nuestra posición como grupo religioso, como creyentes, es a favor de la vida, porque tenemos un Dios que vive, porque nuestro Señor vive. Entonemos este himno que se titula así, porque Él vive. Cristo, Él es salud, así perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive.
Amén. Bueno, hermanos, pues hemos concluido en este mediodía, en esta tarde ya, la lección de escuela sabática, el culto a nuestro Dios. Y pues vamos a despedirnos implorando nuevamente a nuestro Dios que Él esté con nosotros a lo largo de este día para que en la tarde, hermanos, pues volvamos nuevamente con Él, juntamente con todos nuestros hermanos, a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Excelentísimo y buen Padre, gracias, Señor, nuevamente, gracias por tu misericordia que tienes para con nosotros, por la sabiduría que nos das, Señor, porque has depositado tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Guíanos pues a toda verdad, Señor, y que nosotros también podamos guiar a otros en tu verdad, Padre bendito, que podamos, Señor, llevar palabra a los corazones dolidos, Señor, y a aquellos que están, Padre bendito, en necesidad. Te rogamos, Señor, nos permitas por la parte, o ya en la tarde, pues, de este día, Señor, seguir glorificando tu nombre, Señor, juntamente con nuestros hermanos en todo el distrito, Señor. Te rogamos, pues, Padre Santísimo, si en algo te hemos fallado, perdone nuestras faltas, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pasa a vosotros, hermanos.